¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Jueves de Debate 22. Y bueno, hoy tenemos un invitado de lujo, un periodista, escritor, pero sobre todo, y lo digo abiertamente, pues un gran amigo, un colega de largas batallas aquí en este canal y también pues en los medios públicos. Víctor Ronquillo, me da muchísimo gusto recibirte aquí, pues en tu casa también, Canal 22, donde decía yo, pues hemos dado largas batallas y pues me da muchísimo gusto recibirte por acá. Ahora vamos a platicar de tus libros. ¿Cuántos tienes ya? ¿6? No, digo, la verdad de las cosas que son, con el que acabo de publicar, que es una novela que se llama Camaleón, pues ciencia ya son ficción, 21, ¿no? ciencia ¿21 ficción. libros? 21 libros. No, mira, bueno, pues yo sí me quedé Sí. totalmente atrasada. Y acabo de terminar una novela que, bueno... ¿Escribes dormido? Sí. ¿Cómo le haces? No, ¿sabes qué pasa? Que, bueno, pues es que no puedo dejar de escribir. Entonces, es la novela que acabo de terminar, que es el primer lugar en donde hablo de ella. Yo espero que se publique en unos meses más. Se llama Guerra en la Frontera, ¿no? Entonces, es una novela de, como decía Salinas de Gortari, de ficción política. Entonces, el gran tema es, ¿qué pasaría si de pronto la intriga de los gringos, a propósito del tema que vamos a tratar hoy, esa intriga política de los gringos, de las agencias de Estados Unidos, generara tensiones tan violentas que desataran una guerra en la frontera, en donde ellos, pues, con este afán de pacificación y de construir la democracia, ocuparan algunas ciudades fronterizas. Ese es el tema central de la novela. O sea, es ¿no? una ciencia ficción, una suerte de ciencia ficción, pero política, totalmente ¿no? contemporánea. Sí, pero pues, oye, déjame agradecerte la presentación y también reiterar dos cosas, ¿no? Una, pues la amistad que nos ha unido desde hace muchos años, lo cual yo agradezco a la vida, y la otra también, mi cariño por el Canal 22. Es un canal enormemente significativo en mi trabajo como periodista y es un canal también enormemente significativo en, como diría el maestro Monsiváis, en mi educación sentimental. No, pues muchas gracias y yo creo que compartimos ese cariño, mi querido Víctor. Déjame empezar por... Me voy a ir un poco más atrás. Uno de tus primeros libros, 1999, Las muertas de Juárez, ¿no? Es un libro en un momento en el que todavía no teníamos ni los asideros conceptuales, ni las categorías tal vez para hablar de los feminicidios, y tampoco teníamos como claro hacia dónde nos iba a llevar todos estos descubrimientos que tú justamente pues fuiste uno de los primeros en verbalizar ese horror en la frontera, Ciudad Juárez, y así se llamaba tu libro, Las muertas de Juárez. ¿Cómo ves a casi 25 años todo esto que ha ocurrido con todo lo que estamos viviendo? ¿Dónde ubicas ese importante libro y cómo lo lees a lo largo de estos casi 25 años? Bueno, lo primero que quiero decir es que ni una muerta más. O sea, esa sigue siendo una consigna fundamental. Y como lo has mencionado, creo que en ese momento todavía no teníamos una conceptualización del problema, ¿no? Pero creo que en la perspectiva que dan los años, creo que el libro fue muy significativo en ese momento porque mostró lo que podía ser el horror de un proceso de aniquilamiento de los pobres, ¿no? Y de las mujeres. Creo que es un libro que en su momento también, y lo digo con toda modestia, pero es la verdad, ¿no? Marcó un sentido de un ejercicio de periodismo de investigación, marcó también en buena medida, que luego se abusó, terriblemente se abusó, pero de estos libros, ¿no? De carácter periodístico, de libros que yo digo, incluyendo con carácter como las medicinas, ¿no? Con fecha de caducidad. Pero creo que este libro, publicado en ese momento por Planeta y luego publicado en España, en Italia, en Estados Unidos, sí marcó en mucho ese sentido. Pero lo más importante, sin duda, fue que nos hizo ver una realidad que estaba ahí, porque además personas como Esther Chávez Cano, que ella de una organización 23 de abril, habían documentado ya a lo largo de varios años estos crímenes atroces, ¿no? Que ocurrían en Juárez. Y creo que esto sí permitió el que, por fortuna, ¿no? Muchas otras personas, muchos otros colegas periodistas documentaran esta realidad,
profundizaran en esa realidad e hicieran un ejercicio conceptual enormemente valioso, ¿no? Yo creo que es muy buen ejemplo de cómo nos fuimos sumando, ¿no? Nos fuimos sumando. Yo, digo, yo te soy sincero, pues era obvio, ¿no? Yo cuidé mucho el libro para no recibir ataques por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua, del gobierno de Chihuahua, de los maquiladores, en fin. Cuidé mucho el libro en términos jurídicos, pero no voy a decir mucho, pero lamentablemente los ataques provinieron de colegas. Eso fue muy triste para mí, muy doloroso. Pues mira, acusaciones muy absurdas de que yo nunca había estado en Ciudad Juárez. Lo que pasa es que realmente ese libro se fue formando con el ejercicio del periodismo en televisión. Yo trabajaba con Jorge Fernández Menéndez en Multivisión. Hacíamos un programa que se llamaba Punto de Partida y yo tenía grabadas pues, 40 horas de entrevistas, documentando, incluso levantamientos de cuerpos. Entonces, ante esos ataques, que por el momento sí te afectan, ¿no? Emocionalmente, porque provenían de colegas. O sea, si hubiera sido el bando que yo esperaba me atacaran, ¿no? Pero entonces esa justicia corrupta, sí, el claro, crimen, ellos, todo ¿no? eso que estaba ahí. Sí, pero colegas es triste. Pero entonces lo que yo hice fue que llegué a la conferencia, convocamos una conferencia de prensa con Planeta, y pues yo llegué con las 40 horas de grabación en cassettes VHS, y yo le dije a los compañeros de los medios, en ese momento les dije, bueno, pues aquí está esto, yo no voy a decir nada más al azar. Díganme qué ponemos para que vean ustedes el periodismo que hicimos, la investigación de la cual tengo no solamente el libro, sino ¿no? Los testigos, Los testigos. ¿No? Y lo otro que yo, pues eso fue parte de la realidad. Yo dije, yo no aspiro a convertirme en un especialista del tema de Ciudad Juárez ni del feminicidio. Yo soy un reportero y la próxima semana voy a seguir publicando otro reportaje y otro libro y voy a seguir haciendo programas de tele porque eso soy. Yo no soy una persona que se clave en un tema, ¿no? Sino voy adelante, ¿no? Y sí. Pero ya venías de otro libro que era muy interesante, sí, el de no. La muerte se viste de sí, rosa. Que La muerte viste de rosa. La muerte viste de sí, rosa. Sí, ese libro documenta una serie de asesinatos, en ese momento los travestis. llamábamos travestis. Que yo creo que ahí había también una mezcla transgénero, por eso te digo, o sea, eres como pionero de alguna manera porque no había todavía esa categorización, y sobre todo no se hacían libros de lo que los gringos llaman no fiction en México. Se hacían, quizás sí, como excepción, pero la práctica de periodismo, la crónica, el reportaje, el libro testimonial, no tenía una presencia editorial tan grande como luego se ha dado, y te digo con toda sinceridad, pues con abusos, ¿no? Porque ya al final de cuentas, por el negocio que representa para la industria editorial y para las editoriales, pues hay que publicar muchos libros de coyuntura, aunque digan mentiras, ¿no? Claro. Y que resulten escandalosos. Se publicó mucho, mira, yo tuve la suerte en algún momento Ese es todo un tema, ¿no? Lo que está pasando ahora con la industria editorial, ese tipo de publicaciones, el escándalo, El escándalo. ¿No? Yo fíjate que, digo, lo primero y el amarillismo. El amarillismo, el impacto, el mentir, el estigmatizar. Pero yo tuve la suerte de conocer a una persona con quien me cuidó mucho la edición de un libro que se llama Lesbia se va de casa, que es un libro de cuentos, que se publicó en la serie El Volador de Joaquín Mortiz, editores. Y entonces yo trabajé ese libro ni más ni menos que con don Joaquín Díez Canedo, ¿no? Y obviamente pues él era un gran editor, ¿no? Un gran editor. El editor. Y entonces me decía él mucho, me decía, mire Víctor, en este momento está apareciendo una serie de libros, una serie de cosas, me dijo, ¿no? Que parecen libro, que tienen portada, que tienen autor, que tienen páginas, pero no son libros, son otra cosa. Y ahora, lamentablemente, en la industria editorial, a mí me ha tocado vivirlo con las editoriales grandes, entrecomilladamente. Es que ya son grandes corpus. Ellos no hablan de libro, hablan de producto. Obviamente que eso para mí, pues marcó, te soy sincero, Jacaranda, una ruptura con esa industria, ¿no? La última novela que publiqué, la que ahora espero que aparezca, tienen un camino editorial distinto, ¿no? Un camino
Como tu último libro, de hecho, ¿no? Sí, como Camaleón, en donde yo trabajo con las editoriales independientes, con Trajín, con una idea totalmente diferente, porque al final de cuentas, lo que está de fondo también es que la gran industria editorial a nivel transnacional limita y al imaginario de nosotros, ¿no? Al lenguaje de nosotros. Pues es lo que está pasando con todas las industrias culturales, audiovisuales, esas grandes plataformas. Pero mira, vamos a tener que hacer en breve una pausa, pero me gustaría que me dijeras, con este libro de Camaleón, lo que tú cuentas y lo que tú pones sobre la mesa, ¿tú te imaginabas lo que iba a venir ahora con el Mayo Zambada y este episodio que yo no diría que parece una serie de Netflix porque tiene errores en el guión, tiene problemas de verosimilitud, como se dice en el cine, o sea, es una cosa tremenda, pero tu libro casi es como una apuesta ficcionada de lo que podría ser? Claro, sí, es una puerta, el libro de Guerra en la Frontera, y un poco también está presente esta lamentable vinculación que existe entre los grupos del crimen organizado y los grupos del poder político que les brindan protección y los grupos del poder policíaco que les brindan protección y la asociación con los empresarios que se han beneficiado a lo largo de décadas de este negocio del crimen organizado, ¿no? Entonces sí creo yo que un poco desde las muertas de Juárez terminan con una serie de ideas, ¿no? De textos muy breves, de balazos casi, en donde un poco yo me atreví a decir un poco como sucede en el ejercicio de la ciencia ficción, el espejo negro de lo que puede ocurrir, ¿no? Porque para mí Ciudad Juárez ya desde entonces representaba ese espejo negro Oaxaca. Es decir, en ese momento el tema del feminicidio explotó en Ciudad Juárez, pero ya se había expresado terriblemente en otros lugares y siguió expresándose. En ese momento la vinculación entre el poder político y el crimen organizado se expresó en Ciudad Juárez de una manera muy violenta, ¿no? Y la corrupción y la negligencia y los crímenes por omisión y complicidad de los grupos policíacos estaban ya en ese libro planteados, documentados y denunciados, y lamentablemente es una realidad que se ha dado a lo largo de diferentes décadas. Ese creo que es un ejercicio, digo que en esta etapa de mi vida, con esta novela que todavía no se publica, que es la de Guerra en la Frontera, pues me toca, ¿no? Un poco con todos los elementos que uno ha ido, pues ahora sí que echando a la bolsita, a partir de ahí pensar, ¿qué puede ocurrir? ¿Por qué hay tanto interés por el Partido Republicano de Estados Unidos y los sectores más conservadores de hablar de los narcotraficantes mexicanos como terroristas? ¿Qué se pretende con ello, además de construir este enemigo como el terrorismo, ¿no? ¿Qué se busca con esta posibilidad que han manejado de bombardear algunas ciudades para aniquilar a estos terroristas que llevan el fentanilo a Estados Unidos? ¿Qué se busca? Pues se busca ni más ni menos que el control territorial, el control de los recursos económicos, de los recursos minerales, de los recursos de la propia población y obviamente sembrar el terror en un ejercicio terrible y doloroso, como ha ocurrido en distintas guerras que en este momento se llevan a cabo en el mundo, ¿no? O sea, que tu libro, y eso me lo respondes ahora después de la pausa, Víctor, podría ser el espejo negro de lo que puede ocurrir con esta guerra en la frontera. Regresamos, si te parece, para seguir conversando. Estamos con Víctor Ronquillo, periodista, escritor. No se vaya, regresamos. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está
como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma, son actos de justicia. Bien, pues regresamos con Víctor Ronquillo y estamos conversando de sus libros, de todo este recorrido que has tenido pues de larga data en todo este trabajo de investigación. Pero déjame ir a este libro, y un poco para que la gente nos entienda. Guerra en la frontera, que está próximamente por salir, y es un trazo novelado en donde de alguna manera, como tú lo decías, es como una suerte de espejo negro, ¿no? Sí. Y sobre todo con lo que estamos viviendo. ¿Qué piensas o cómo conectas o qué te da todo este contexto de lo que vivimos hoy, el Mayo Zambada, la interferencia o no interferencia, el intervencionismo más bien de Estados Unidos, ¿no? Todo esto que está ocurriendo, Víctor. Bueno, al final de cuentas, creo que en este caso, de manera muy evidente, se muestra cómo se construye a partir de pues, estos grupos oscuros en la sociedad norteamericana, estos grupos que pertenecen a lo que se llama un complejo militar industrial, una trama que justifica su intervencionismo y las acciones de distintas agencias de Estados Unidos en los países de Latinoamérica bajo el pretexto de la guerra contra el narcotráfico establecida por ellos desde la década de los años 70, ¿no? Agencias de espionaje. Agencias como la DEA, como el FBI y como otras. Yo tuve un amigo, pues los reporteros tenemos amigos de toda índole, y tuve un amigo muy cercano, digamos, a la DEA, ¿no? Con ese amigo yo tuve ocasión de hacer un viaje a Washington. Y este amigo, caminando, un norteamericano, caminando en Washington a las 3, 4 de la mañana, me decía, Víctor, es que cuando la DEA gana, ni nos enteramos de qué ocurrió. Cuando la DEA pierde, es cuando se hacen los escándalos. Y en ese sentido, creo que la DEA hoy, o las agencias de Estados Unidos, o el Departamento de Estado de Estados Unidos, o los sótanos del Pentágono, en este caso concreto de la captura del Mayo Zambada, hay dos hechos que me parece que hay que destacar. Lo primero, que de acuerdo a la información que tenemos, y es algo que parece que se les escapó de la mano, ellos mantienen una relación de cercanía, de proximidad, de vinculación, de plática, de charla, de llamadas con narcotraficantes importantes, como son los Chapitos, ¿no? Como Wildevaldo Zambada López. Esto apareció y es algo de lo que se ha mencionado muy poco. Y esto lleva a mí me lleva a la siguiente reflexión. Es posible que estos narcotraficantes tan importantes, estos jefes de los cárteles de la droga y del crimen organizado, como el propio Mayo o como el Chapo, sean instrumento utilizado por estas agencias para generar esta tensión. Y no hay que olvidar que al final de cuentas, los grandes beneficiarios de la industria del narcotráfico se encuentran en buena medida del otro lado de la frontera. Y es el sistema bancario internacional a nivel económico y a nivel político. Las drogas han servido como uno de los elementos más de control poblacional establecido por el poder en Estados Unidos, lo mismo que el miedo, ¿no? O sea, no hay que olvidar un detalle muy importante y que regresamos a la década de los años 60. Cuando la década de los años 60 hay un movimiento cultural esplendoroso, vigoroso, maravilloso, que de alguna manera se contrapone al establishment, ¿no? Ese movimiento que ahora podemos llamar de los hippies, pero que tenía que ver con los poetas beatniks, que tenía que ver con toda una disidencia intelectual en Estados Unidos. Y se aplacó. Claro. ¿Cuál fue el recurso para aplacarlo? Las drogas. Es decir, el consumo masivo de heroína por una parte y el consumo masivo de otras drogas, incluso de la propia marihuana, porque al final de cuentas la marihuana no genera un tipo de adicción ni graves problemas, pero en ese contexto sí, y además eso provocó
un ejercicio represivo justificado. ¿Y qué ¿no? dirías en estos tiempos de movimientos como Ocupa Wall Street, la Primavera Árabe, o sea, toda esta implosión de movimientos importantes que han venido y luego llega el fentanilo y las drogas sintéticas? O sea, ¿tú apuestas a que eso son elementos, dispositivos de control? Son dispositivos de control el tema de las drogas y obviamente su promoción a través de los grandes medios, ¿no? De la televisión, del cine, de Netflix. Y ahí hay otro tema que yo quiero destacar. Cómo hay una versión, incluso a nivel del ejercicio académico y reflexivo, que nos cuenta una versión del tema del narcotráfico, ¿no? Y del crimen organizado. Una versión donde nuestros países, como México, como Colombia, son países sometidos al narcotráfico, narcopaíses. Somos laboratorios. Esta versión sin duda conviene a los intereses y a la promoción de una visión del mundo de Estados Unidos que busca establecer ese control territorial. Es un proceso de una amiga mía, María José Rodríguez Reza, llama la securitización de América Latina a través del tema de las drogas, ¿no? Claro, y eso te permite un control territorial muy eficaz. Volviendo al caso del Mayo Zambada, obvio que se ha buscado difundir diferentes versiones sobre lo acontecido para ocultar algo que me parece que es fundamental. Esa asociación, esa vinculación entre agencias de Estados Unidos con grupos del narcotráfico. Eso es determinante. Y luego lo otro, pues también se ha buscado ocultar pues un hecho que a todas luces parece una detención en territorio nacional de un narcotraficante con la participación de personajes ligados a esas agencias, ¿no? Podíamos pensar agentes posiblemente, pero lo que en un momento llamamos en México también madrinas, ¿no? O sea, ¿quiénes eran estos? La carta del Mayo Zambada tiene elementos de verdad y elementos altamente cuestionables, ¿no? Pero el hecho de que creo yo que hay muchos elementos para pensar que realmente se encontró con un grupo armado que lo sometió, que lo secuestró y que lo subió al avión, es posible, es factible y a mí me parece que es real. La gran pregunta era quiénes integraban ese grupo armado, los guardaespaldas y el grupo de seguridad del Chapito, o además de ellos, pues lo integraban agentes de la DEA, del FBI o madrinas de esos agentes, ¿no? O sea, es complejo. Complejo, sobre todo porque hablas de dispositivos de control, claro. miedo. Y versiones del tema del narcotráfico que convienen a los intereses, otra vez, neocoloniales de Estados Unidos y a la construcción del miedo y del enemigo, el terrorismo, el narcotraficante, otra vez, ¿no? Otra vez. De ahí la complejidad de que un presidente como Donald Trump pueda irrumpir en la escena política, aunque yo insisto en que no hay que olvidar que todo esto que ocurrió con lo del Mayo Zambada y demás fue en la época de los demócratas, ¿no? Con claro, Joe Biden. Sí, y además, claro, eso es un detalle muy importante. Aquí, en términos del escenario político de Estados Unidos, ¿a quién beneficia esta captura? Pues sin duda beneficia, desde mi punto de vista, a los demócratas, ¿no? Ahora, no me parece, no es evidente que lo estén utilizando, ¿no? No ha sido una bandera política, pero es obvio que de alguna manera cuando llegue un debate entre Kamala Harris o cuando los votantes decidan por quién votar, pues tendrán como un elemento esta posible captura del Mayo Zambada, esta guerra contra el narco librada en nuestros países y bueno, patrocinada por un sector del poder en Estados Unidos, que es el Partido Demócrata, ¿no? Y en esta securitización, como tú la has llamado, ¿cómo juegan? Por ejemplo, pensaba yo ahora con la candidatura de Donald Trump, millonarios que además apuntalan un discurso de ultraderecha, y pienso en Elon Musk, que es el dueño de X o Twitter, y todo lo que está ocurriendo ahí alrededor. ¿Qué ves ahí? Bueno, ahí yo lo que veo es que precisamente... Vinculado con todo este tema. Claro, que precisamente se busca construir
estos mecanismos de control. Por una parte, bueno, obviamente lo primero es eso, ¿no? Estos grandes empresarios, estos grandes capitales, pues se incorporan y se afilian a quienes representan en el escenario de la política sus intereses, ¿no? Entonces, también hay empresarios que se han afiliado y que aportaron ya una buena cantidad de recursos financieros a la campaña ya realizada, ya viva, de Kamala Harris y de su vicepresidente, ¿no? O su candidato a vicepresidente. Obviamente, en el caso muy concreto de Elon Musk, creo que hay también un intento de construir una posible versión de la realidad. Hay un tema del cual casi no se habla. Y que estará en disputa el tema de la verdad, el tema de la verdad. La libertad de expresión, creo que es claro, hay un tema, importante. Jaca, del cual casi no se habla. Y ese tema es ni más ni menos que la guerra neocortical. Esa guerra que de alguna neocortical, que de alguna manera se lleva a cabo en las páginas de las redes sociales, en las páginas del internet, en toda esta realidad virtual a la que accedemos. ¿Y en qué consiste esa guerra neocortical? Precisamente en afectar a esa región del cerebro que es el neocórtex. Hay estudios al respecto, no es una teoría conspiracionista que Víctor Ronquillo se saque de la manga, no, hay estudios al respecto. Y obviamente esta guerra neocortical lo que busca es que tengamos una sola versión, simple versión de la realidad, que estos procesos tan complejos como es la captura del Mayo, como es la presencia del crimen organizado en Latinoamérica, como es el escenario político actual de Estados Unidos, encontremos una explicación sencilla, encontremos una explicación que no complejice demasiado las cosas, ¿no? Encontremos una explicación con un clic y con lo que podemos leer. Ojo, eso no quiere decir que toda la información que existe en las redes, que es maravillosa y que es, claro, incluso a mí me ha llevado a investigar y a trabajar de un modo distinto, esté limitada a ello. Pero hay un ejercicio de control informativo que se lleva a cabo en las redes y que además resulta mucho más eficaz que lo que ocurre con los medios de comunicación tradicionales, porque además ese atiende efectivamente a la conciencia y nos ofrece una versión de la realidad. Un ejemplo muy claro. Pues resulta que yo creo en esta versión de Netflix de la guerra del narco, en que México es un narcoestado, que Andrés Manuel López Obrador es todo esto, ¿no? Narcopresidente. Entonces yo le pongo narcoestado México. ¿Qué va a aparecer? Pues van a aparecer una serie de textos y de entradas que confirman lo que yo pienso. Las llamadas cámaras de eco, las burbujas informativas. Eso es. Y eso va directamente al córtex y construye una versión de la realidad que limita. Por eso uno tiene que tener mucha sagacidad para ver cómo pregunta y a quién pregunta y en dónde va a encontrar respuestas, porque además, pues obviamente hay mucha falsedad que corre en la red y que esa falsedad, pues ya el estilo Trump nos reveló que es parte esencial del discurso político de nuestro tiempo, ¿no? Pues quiero agradecerte, que literal, nunca mejor aplicado la frase que se nos fue como agua el tiempo. Te quiero agradecer mucho, querido Víctor Ronquillo. Esta es tu casa. Espero que pronto podamos tener la posibilidad de charlar como ahora con tanta información y tantas cosas tan interesantes. Muchas gracias. No, Jacaranda, muchas gracias a ti, muchas gracias a todo el equipo, a toda la producción, a toda la gente de Canal 22, que a mí me trae muy buenos recuerdos, y obviamente también a las audiencias de Canal 22, que espero no me olviden, ¿no? Muy bien, mi querido Víctor Ronquillo. Recuerden que el programa se queda en X o Twitter de manera simultánea a través de la cuenta N22 Digital, y unas horitas después ya lo encuentran en YouTube en la página de Noticias 22. Nos vemos el próximo jueves. Hasta entonces.